Hola familia, bienvenidos al canal de Comunidad Olivo, en donde estaremos escuchando el mensaje de cada domingo. En esta serie, Soñando Despierto, el pastor Marcos nos enseña que los sueños grandes honran a Dios y Dios honra los sueños grandes. Te invitamos a que estés al tanto de nuestras redes sociales y te suscribas a este canal. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Sergio Kider y en esta ocasión quiero compartir contigo algo que Dios ha estado hablando a mi corazón durante estos últimos meses. Si tú eres parte de Comunidad Olivo y buscas la manera de conectarte en todo momento con nuestras diferentes actividades, tendrás presente que el mes pasado en nuestra lectura sugerida del diario Pan estudiamos entre algunos libros el libro de Santiago. Este libro de Santiago, que incluso el pastor Marcos llegó a comentar en alguna ocasión que es un libro muy confrontacional. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo. Se siente uno confrontado con cada parte de ese libro. Pero este mes estamos empezando con las primeras dos cartas de Pedro. Y a mí las dos cartas de Pedro, aunque son cartas pequeñas, me motivan, me impulsan, me mueven. Tengo que decirlo, me mueven el tapete de mi situación, de cómo me encuentro. Hablan tan directamente a mi situación, a mi corazón. Y quiero compartirte lo que he estado sintiendo en estos días. Voy a basar el mensaje del día de hoy en un pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, pero voy a contemplar algunos aspectos importantes de las dos cartas. La primera carta de Pedro tiene el propósito de animar a los cristianos que sufren, y creo que así como toda la palabra se aplica en nuestro tiempo también hay cristianos que sufren, hay cristianos que padecemos, hay cristianos que sentimos dolor. No estamos exentos de padecer alguna aflicción. Y la segunda carta de Pedro tiene como propósito advertir a los cristianos en contra de los falsos maestros y los falsos profetas. Esto está a la orden del día. Hay tantas doctrinas y tantas falsas enseñanzas que se han levantado en estos últimos tiempos. Solo falta con encender el televisor y hay tanta influencia negativa y contraria al evangelio. Pero también en esta carta, en esta segunda carta, Pedro exhorta a los cristianos a crecer en la fe y a crecer en el conocimiento de Cristo. Esta segunda carta de Pedro es la última carta que se aceptó en el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces yo quiero empezar el día de hoy con un pasaje que está en la segunda carta, en el capítulo 1, en los versos del 12 al 15, y lo voy a leer. Dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo han manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 12 al 15. En nuestra vida espiritual no debemos de pasar por alto los fundamentos de nuestra fe. Sobre todo si como cristianos en crecimiento queremos avanzar a un estudio más profundo de la Biblia. Siempre de acuerdo a la manera como hayas llegado a la iglesia, como hayas llegado a los pies de Cristo, hay una forma que te conectó con el Señor. Y estos principios y estas verdades no debemos de menospreciarlas en nuestro caminar cristiano. No porque ya tengamos tiempo en el evangelio vamos a menospreciar la forma como llegamos a él, el fundamento de incluso cómo llegamos a creer. De la misma manera, como si un deportista no debe de menospreciar en ningún momento los ejercicios y las rutinas que tiene que hacer, no importa la disciplina, por más esforzada que sea. Un deportista tiene que calentar, tiene que estirarse, tiene que ejercitarse, correr un poco para después desarrollar esa disciplina. De la misma forma, nosotros como cristianos, como creyentes que queremos avanzar, que queremos agradar a Dios, nunca debemos de menospreciar los fundamentos.
¿Qué es lo que nos trajo a los pies de Cristo? ¿Cómo es que lo conocimos? ¿Cómo es que se manifestó a nuestro corazón? ¿Cómo es que iniciamos en este caminar de la fe? Y consciente de estar viviendo los últimos momentos de su vida, Pedro nos advierte contra la complacencia y la herejía. También nos habla de aferrarnos a los hechos no negociables de la fe, del crecimiento y también de la perfección en la fe, del rechazo también a los que distorsionan la verdad. Esto es fundamental, esto es a lo que se refiere con los falsos maestros y los falsos profetas. Entonces, el llamado a la santidad, como he titulado este mensaje, no es una sugerencia o una recomendación, no es algo que nos esforzamos por conseguir, pero que siendo realistas es inalcanzable. Es inalcanzable alcanzar esta santidad, pero debemos dejar en claro que es un mandato y se espera que lo obedezcamos. Entonces, Pedro en esta segunda carta nos deja en claro que la reiteración de verdades críticas y mandatos establecidos por nuestro Señor Jesucristo son de vital importancia, porque la gente que conocía esta segunda carta o que la leía, así como los que la hemos leído ya en alguna ocasión, sabemos lo que dice, sabemos las advertencias que Él nos muestra a través de esta carta. Sin embargo, Él declaró que incluso después de que se fuera al cielo, sus lectores debían de repasar constantemente estas verdades tan importantes. Pero el apóstol Pedro lo que se estaba refiriendo en esto es a nuestro estilo de vida. Este estilo de vida que sabemos que tenemos que guardar, que representa el cristianismo, cómo debemos de comportarnos, no solamente aquí en la iglesia, sino también fuera de estas cuatro paredes. Este estilo de vida que debemos de guardar a través de un buen testimonio, no solamente cuando estamos en la iglesia, comportarnos como los más santos del mundo, pero afuera nos convertimos en otra persona. El apóstol Pedro estaba hablando de eso. Y esto no debería a nosotros de intimidarnos, de asustarnos o desanimarnos, porque se nos promete en Primera de Juan capítulo 5 verso 3 que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Esto significa que se pueden obedecer y que no es algo irrealista. Pero como cristianos que conocemos que estamos en todo momento en medio de tentaciones, en medio de batallas y en medio de luchas, debemos de entender que nuestra batalla principal se encuentra en la mente, porque es en la mente donde decidimos ser o no ser promiscuos, es en la mente donde decidimos ser o no ser homosexuales, es en la mente donde decidimos identificar y reconocer nuestra identidad sexual, es en la mente donde decidimos pecar o no pecar, irnos hacia lo bueno o irnos hacia lo malo. Entonces, por eso debemos de considerar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, considerarlos en el hecho de estarlos revisando constantemente, porque todo pecado comienza en esta arena, en la arena de nuestra mente. Y la batalla, por lo general, estas batallas o estas luchas que tenemos, por lo general se presentan cuando menos las esperamos, pero frecuentemente ocurren cuando estamos en compañía de los no creyentes, pero también ocurren cuando estamos en compañía de los creyentes no comprometidos, porque hay muchos creyentes no comprometidos. Y si estamos conviviendo constantemente con un creyente no comprometido, muy fácilmente nos podemos encaminar los dos a pecar. Pero qué diferente es cuando te encuentras con un creyente comprometido y que tú quieres hacer algo que deshonra a Dios y te confronta con tu pecado, te dice la verdad en amor para que corrijas el camino. Al final de cuentas va a ser la decisión tuya de creer o no creer, de actuar de la manera como la palabra de Dios nos indica. El apóstol también trata esta conducta santa en relación con el gobierno, con el trabajo, con nuestro matrimonio y con otras relaciones, pero habla específicamente de cada una de ellas, solo que enfatiza que nuestra mayor oportunidad para demostrar un fuerte testimonio siempre es cuando estamos con los no creyentes, con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela, con nuestros vecinos, pero especialmente con aquellos con los que andábamos antes de conocer a Cristo.
Y al comienzo de esta segunda carta, Pedro nos manda esto en el capítulo 1, en el verso 10. Dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán. Entonces, las cosas que tenemos que practicar para demostrar nuestra autenticidad como hijos de Dios incluyen la excelencia moral, el autocontrol, la paciencia, la resistencia, la bondad, la amabilidad, el amor. Y todas estas cosas son frutos de la gracia que desarrollamos por la fe. Además, Pedro nos advierte contra estos falsos maestros y falsos profetas, los cuales enseñarán con astucia herejías destructivas. Pero después de haber platicado todo esto y después de que me hayas escuchado con todo esto que acabo de comentar, creo que juntos podemos concluir esto: los mandatos del Señor no son difíciles de cumplir, debido a que nuestra nueva naturaleza, unida con el empoderamiento de la gracia, nos capacita para cumplirlos. Pero si somos realistas, puede que tengamos esta capacidad o puede que no la tengamos. Puede que podamos esforzarnos por cumplir esos mandamientos y puede que no. Entonces, como pregunta, ¿qué es lo que nos motiva a vivir esta vida santa en medio del fragor de esta batalla que todos conocemos por vida? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer esto? En lo que resta de estos minutos voy a hablarte de dos motivaciones que considero que son las más importantes. La primera motivación tiene que ser, por sobre todas las cosas, el amor a Dios. La palabra dice que su principal mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu ser, con toda tu alma. Entonces, amar a Dios tiene que ser lo que mueve nuestra vida. Amarlo con todo el corazón, con el deseo de obedecer verdaderamente cada uno de sus mandamientos. No amarlo a la ligera, como algunas personas acostumbran expresar el amor de una manera tan simple que incluso se saludan y al despedirse se dicen: te amo. Adiós, Juanita, te amo. Adiós, Lupita, te amo. Así dicen muchas personas. Y en realidad ese no es un amor genuino. Ese es algo como un saludo solamente. Es como decir: órale, que te vaya bien, te amo. No es cierto. Si no conoces bien a las personas o si no conoces bien a alguien, no lo vas a amar de una manera genuina. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 15, se nos dice este fundamento tan importante para que pase a ser la motivación que necesitamos para cumplir los mandamientos de Dios. Y es esto: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjate bien, Dios dejó establecida la prioridad y el orden en este pasaje. Si ustedes me aman, dice la Biblia, obedecerán mis mandamientos. Si amamos a Dios verdaderamente, vamos a cumplir todo lo que Él quiere. Porque es muy fácil obedecer a cualquier autoridad. Por ejemplo, puedes tú obedecer a tu maestro de la escuela, puedes obedecer a tu jefe del trabajo, puedes obedecer a tus autoridades civiles, incluso puedes obedecer a tus padres, pero no amarlos. Imagínate que vas conduciendo por alguna avenida importante de la ciudad, vas a trasladarte a algún lugar y sabes que tienes el tiempo limitado para llegar. No vas exagerando de la velocidad, pero vas conduciendo y de repente te encuentras un oficial de tránsito haciendo señas, mostrándote o indicándote que hay una desviación, lo cual va a hacer que tu camino se va a alargar más y vas a llegar mucho más tarde a la cita que tenías. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a obedecer porque es una autoridad. Pero no vas a pasar por donde está el tránsito y que te dice: tiene que rodear no sé cuánto. Y a lo mejor tú te vas a acercar con el oficial y le vas a decir: gracias, oficial, no importa que yo vaya a llegar más tarde, voy a obedecer las leyes de tránsito. Pero déjeme decirle, lo amo. Eso no va a suceder.
Y lo que Dios estaba diciendo aquí dejó tan clara la prioridad y el orden. Por supuesto que Dios sabe si nosotros lo amamos o no lo amamos, pero se nos está diciendo que si nos enamoramos locamente de Él, nos sentiremos motivados a obedecer sus mandamientos. El amor al que Dios se refiere no es el amor que conocemos. Es un amor sacrificial. Es un amor entregado. Es un amor que no busca lo suyo. Es un amor que no es jactancioso. Es un amor que pone en primer lugar las necesidades de la otra persona por sobre las tuyas. Ese es el amor al que Dios se refiere. Imagínate si toda una iglesia amara a Dios con pasión, con un fervor genuino, que desee agradarlo en todo momento. Sería glorioso, sería tener una iglesia entregada, sería tener una adoración genuina en todo momento. Y déjame ilustrar esto de una manera muy práctica. Mira, yo no sé si te has enamorado en alguna ocasión. Tal vez sí. Pero cuando conocí a mi esposa, ella se enamoró locamente de mí. Tengo que aceptarlo. Ella se enamoró de mí perdidamente. Nada más me vio y con eso dijo: de aquí soy. Y no les quiero mentir, hasta traje una foto para que vean cómo estaba yo cuando me conoció mi esposa. Mire, nada más me guachó y dijo: no es cierto, no es cierto. Digo, sí se enamoró de mí, pero la realidad es esta: que cuando yo conocí a mi esposa, fui yo el que me enamoré locamente de ella. Creí haberme enamorado antes de conocerla y se lo dije. Creí haberme enamorado antes, pero no es cierto. Me enamoré locamente de ella. Ella usaba una cabellera larga. Estaba en todo momento en mi mente, en mi corazón. Incluso traje una foto de ella para que la vean, miren. Ella usaba una cabellera larga. Estaba en mi corazón y en mi mente en todo momento. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de pasar tiempo cerca de ella. Le doy gracias a Dios en este momento que no existían los celulares, porque si no, creo que ahorita todavía estuviera pagando la cuenta de la compañía telefónica, porque quería hablar con ella en todo momento. Nos pasábamos mucho tiempo juntos. Trabajábamos juntos en primer lugar, y vivíamos en distancia como a 40 kilómetros uno del otro, porque ella vivía 40 kilómetros fuera de Monterrey. Pero si yo no tenía clases en la universidad, la llevaba todos los días a su casa, ya fuera en autobús o fuera en coche, si traía coche. Hubiera querido en ese tiempo que existieran los celulares, para que si se le olvidaba algo en el carro, y aunque yo ya fuera llegando a Monterrey otra vez, me hablara: se me olvidó la bolsa en el asiento de atrás, ahí voy, me regresaba a llevarse. Eso hubiera querido hacer. Estaba perdidamente enamorado de ella y buscaba la manera de estar junto a ella la mayor parte del tiempo. Entonces, debido a mi intenso amor por ella, era un gozo hacer cualquier cosa que ella deseara. Esto ilustra lo que Jesús estaba diciendo. Debido a un intenso amor por Él, encontramos nuestro deleite cumpliendo sus deseos. Su palabra ya no es algo restrictivo, ya no es algo que nos aburre, ya no es algo que nos fastidia. Su palabra es un deleite, porque sabemos que por medio de la palabra Él nos habla constantemente. Encontramos gozo en abrir la Biblia, en dedicar tiempo para encontrarnos con Él. Esa es la realidad. Pero tengo que reconocer que después de casarnos pasó un tiempo, y como algunas relaciones les pueda haber sucedido, sentí que mi amor por ella se fue debilitando, porque me empecé a envolver en actividades personales, laborales. Empecé a tener compromisos económicos, algunas diversiones que tenía. Me encantaba mucho el deporte, y reconozco que por eso descuidaba mucho a mi esposa.
no buscaba la manera de pasar tiempo con ella, o pasaba tiempo con ella porque creía que era lo correcto. Pero mi pasión estaba cambiando de lugar, estaba cambiando la prioridad de mi vida. Ahora mi pasión era otra. Y creo que en los tiempos actuales es muy fácil que nos pueda suceder esto, porque vivimos una vida tan acelerada, tan complicada. La tecnología nos ha envuelto tanto que incluso pasamos más tiempo con el celular revisándolo que hablando con nuestra pareja. Incluso algunos somos tan irreverentes en la iglesia que estamos mejor poniendo atención a ver si me habla alguien, o a ver si contesto el chat de alguien, porque alguien me está escribiendo por WhatsApp. Estoy más interesado en eso que en honrar a Dios y su palabra cada vez que está alguien aquí compartiendo. Y conozco muchas parejas que me han dicho: no tengo comunicación con mi esposo porque llega del trabajo y se la pasa en el teléfono. Es lamentable. Pero de la misma manera, así como podemos descuidar nuestra relación, descuidamos también nuestra intimidad con Dios. Y escucha lo que Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Voy a leer hasta ahí, voy a brincar al verso 4. Dice en el verso 4: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Sucede con las relaciones de pareja, sucede con nuestra relación con Dios. Y con respecto a Jesús, se traduce de esta forma: cuando nos enamoramos por primera vez de Él, estamos muy emocionados de hacer cualquier cosa por Él. Estamos dispuestos a no fallar nunca los domingos. Estamos dispuestos a llegar temprano para sentarnos en los mejores lugares. No queremos faltar a la oración. Nos involucramos en los ministerios de misericordia. Queremos ser parte de todo lo que sucede en la iglesia. Pero déjame te digo una cosa: puede suceder aquí algo que daña también. Nos involucramos tanto en la iglesia que cambiamos la presencia de Dios por el activismo. Queremos ser parte de todos los ministerios y nos olvidamos de lo principal, de tener intimidad con el Señor, porque creemos que por medio de los ministerios Dios nos está usando. ¿Pero a costa de qué? De descuidar la relación con Él. Entonces la pasión se desvanece y la obediencia se convierte en una obligación. Y la forma de reparar esto es pasando más tiempo con Él, por supuesto, en la palabra, en la oración, en la adoración, dirigiendo nuestros pensamientos a Él en todo momento. No solo en la iglesia o durante nuestro devocional de cada mañana, sino continuamente reconociendo su presencia durante todo nuestro día. Y también pidiéndole al Espíritu Santo, que es nuestro constante compañero, que nos esté llenando de Él a diario, a diario. La segunda motivación es esta. La segunda motivación es el temor santo. Es la virtud que Pablo nos escribe para mantenernos en el camino santo. Cuando Pablo le escribió la segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 7, en el verso 1, dice esto: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La santidad se madura en el temor de Dios. Y Pablo escribe también a la iglesia de Filipos y les dice así: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces se necesita de una profunda reverencia, un temblor y un temor genuino para obedecer sus mandamientos. Pero podemos confundir el temor de Dios al recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero esto puede caer en una confusión, porque es muy distinto un espíritu de temor al temor
del Señor. Y lo podemos ejemplificar cuando Moisés sacó al pueblo de Israel hacia Sinaí y Dios manifestó su presencia. Cuando Dios manifestó su presencia, el pueblo de Israel corrió hacia Moisés aterrado, clamándole porque le pidiera a Dios que no manifestara su grandeza. Y escucha la respuesta de Moisés al pueblo de Israel. Les dijo en Éxodo 20:20: no tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Parecería una contradicción. No tengan miedo. Dios ha venido para que siempre tengan temor de Él. Pero lo que Moisés estaba queriendo hacer era diferenciar entre el tenerle miedo a Dios y el temor del Señor. Y aquí hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Porque ¿por qué querría Dios que le tuviéramos miedo? No se puede tener miedo, no se puede tener intimidad con alguien a quien le tenemos miedo. Y Dios anhela fervientemente tener intimidad con su pueblo. Por otro lado, ¿por qué Dios nos pone a prueba? ¿O por qué puso a prueba al pueblo de Israel y nos pudiera poner a prueba a nosotros en este momento? ¿Para que conozcamos lo que hay en nuestro corazón? Claro que no. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón puede haber pecado, en nuestro corazón puede haber maldad, y tal vez no lo hemos identificado. La persona que tiene miedo de Dios tiene algo que esconder. Así que por consiguiente, esta persona se aparta, se aleja de la presencia del Señor. Recuerda lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Se apartaron de la presencia del Señor porque tuvieron miedo. En cambio, la persona que teme a Dios no tiene nada que esconder. De hecho, esta persona tiene miedo de alejarse de Dios. Y si pudiéramos definir de alguna forma este temor santo de Dios, tal vez lo pudiéramos definir en el hecho de estar aterrados, de estar lejos de Él. Ya que temer a Dios es venerarlo, respetarlo, amarlo, honrarlo, estimarlo, reverenciarlo sobrecogedoramente por encima de cualquier cosa o de cualquier persona. Porque el temor santo le da a Dios el lugar de gloria que se merece. Temblamos ante Él en profundo respeto. Aceptamos firmemente su corazón, estimamos sus deseos por encima de los nuestros o por encima de otros, los deseos de cualquier otro corazón, incluso por encima de los deseos de nuestro corazón. Lo que es importante para Él pasa a ser importante para nosotros. Lo que es prioridad para Él pasa a ser nuestra principal prioridad. Por eso se nos dice en Proverbios 8:13: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Yo quisiera que los muchachos del grupo pasaran a acompañarnos en este momento, y quiero pedirte que junto conmigo cierres tus ojos si te sientes cómodo y me ayudes a meditar en esto. Creo que Dios nos está hablando y quiere confirmar su palabra en medio de todos nosotros. Muy a menudo he meditado y le he preguntado a Dios: ¿por qué tantas personas que dicen amarte pecan tan deliberadamente? ¿Cómo puede un hombre que ama a Dios caer en un pecado habitual e incluso repugnante? ¿Cómo pueden tantas personas que dicen amar a Dios vivir vidas sin santidad? Adoran y están activos en sus iglesias locales y se apasionan por las cosas de Dios. Sin embargo, son promiscuos, están atados a la pornografía, mienten continuamente, beben en exceso, incluso se divorcian sin razón bíblica alguna. Y esta lista
puede quedarse tan corta. Pero me regresa a la palabra, porque Jesús dijo que si le amábamos tendríamos las fuerzas para obedecerle. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿No será que decimos amar a alguien que no conocemos? No puedes amar a alguien que no conoces, y ese puede ser el motivo. Porque el Dios de Israel que habla la Biblia, el mismo Dios de la iglesia cristiana, es un Dios santo. Él es el que establece las normas de la moralidad. Él es un Dios misericordioso y justo, y quiere que lo imitemos en todo. Y mi intención en este día no es confrontarte, no es regañarte, no es condenarte. Es simplemente que reconozcas que existe un Dios que está esperando a los que se arrepienten. Existe un Dios, este Dios al que honramos, al que veneramos, está dispuesto a perdonar la falta, el pecado. Y aunque por momentos podamos sentirnos atraídos por nuestras costumbres antiguas o pasadas, Pedro nos dice que debemos de ser como nuestro Padre Celestial, apartados del pecado. Debemos ser diferentes, debemos de ser diferentes a los demás, no solamente por el simple hecho de ser diferentes, porque lo que nos hace diferentes son las virtudes de aquel que nos amó y que quiere manifestarse a nuestras vidas. Eso es lo que nos hace diferentes, no otra cosa. Pero tal vez no conocemos a no conocemos verdaderamente al creador de los cielos y de las estrellas. No conocemos al que puede juntar en la palma de su mano todos los océanos. No conocemos al que con una medida de su mano puede medir todo el universo. No conocemos verdaderamente al Hijo de Dios, al que derramó su sangre real en la cruz por ti y por mí, para perdonarnos de nuestros pecados. No conocemos a este eterno compañero que camina con nosotros en todo momento, que nos trae convicción, que nos habla cuando estamos en dificultad, cuando nos estamos enfrentando a la maldad. Nos habla el Espíritu Santo. Tal vez no lo conocemos. No conocemos a esta bendita Trinidad. Y esta bendita Trinidad es la que merece toda la gloria, es la que merece toda la honra.